Bienvenidos una vez más a Evangelio Bíblico. A continuación te presentamos una prédica del pastor José Manuel Sierra. Recuerda que la Biblia dice que la suma de su palabra viene a ser sabiduría y nos ayuda a encontrar respuestas a todas nuestras preguntas. Por eso es muy importante escuchar la palabra de Dios. Es por eso que a continuación te invito a que pongamos mucha atención en el siguiente mensaje. Estamos hablando de un personaje muy conocido de la Biblia y estamos tocando el libro más antiguo de toda la Biblia. Mucho más antiguo que el libro del Génesis, en cuanto a cronología, en cuanto a historia, es el libro de Job. Hubieron unos puntos que yo quisiera destacar en esta tarde, que yo toqué el día jueves, y quisiera repasarlos para los que estuvieron, que los refresquen, y para los que no estuvieron, pues que los oigan, tal vez por primera vez. Lo primero que dijimos referente al libro de Job es que el personaje de Job es real, fue un personaje real. Algunos creen que este hombre lo pasó tan mal y fue tan dura su vida y las pruebas fueron tan terribles que es, desde el punto de vista de unos pocos, imposible que un hombre pueda soportar tanto. Por lo tanto, creen que es como una especie de símbolo o tipo de un pueblo, en este caso el pueblo de Israel, que sufriría muchísimo a lo largo de la historia, pero nada más lejos de la realidad. El personaje de Job es un personaje real, estaba casado, tenía la primera parte de su vida antes de ser probado, 7 hijos varones y 3 hembras, nos dice dónde vivía, el nombre de sus amigos, etc. Y hay varias opiniones acerca del autor del libro. Esta semana he estado leyendo mucho acerca de este hombre y algunos dicen que el libro lo escribió Salomón. Otros dicen que el autor del libro de Job no fue Job, no fue él el que escribió el libro, aunque como vamos a ver en esta tarde, él deseaba que todo lo que le estaba pasando se escribiera y el Señor le honró permitiendo que todas sus pruebas y las conversaciones que mantuvo con Dios y las que Dios mantuvo con él y las de sus amigos pues se recordaran a lo largo de la historia, pero no fue él el que escribió el libro. Algunos creen que fue Moisés y algunos sitúan a Moisés durante la época de Abraham, otros durante la época de Isaac y de Jacob. Algunos creen que la historia de Job ocurrió antes de la liberación de la esclavitud en Egipto. Incluso he leído en esta semana que el padre de Job, porque hay un versículo en el Génesis que lo dice, que el padre de Job era Isacar. Ustedes van a ver la lista de todos los hijos de Jacob y los hijos que ellos tuvieron, y hay un tal Job que fue hijo de Isacar, hijo de Jacob. Sea como sea, estamos hablando de un personaje muy importante de la Biblia, estamos hablando de un libro muy antiguo, tiene cientos, miles de años de historia, y por lo tanto nosotros creemos, por unas referencias de otros textos que les di de Santiago y de Ezequiel, que Job fue un personaje real, no es ninguna fábula, no es ningún mito, sino que verdaderamente él existió. Otra de las cosas que vimos el día jueves es que Satanás intentaba destruirlo, que claudicara, que abandonara su relación y su comunión con el Señor. Pero no podía hacerle absolutamente nada si Dios no se lo permitía. Y esto es muy interesante porque vemos que Satanás no puede hacer lo que le da la gana, sino simplemente lo que el Señor le permite hacer, ¿vale? Así que él le pide permiso al Señor, el Señor se lo da y automáticamente Satanás, digamos que tiene en ese sentido libertad para poder atacarlo de diferentes frentes, ¿vale? Pero no es que Satanás pueda hacer lo que quiera, cuando quiera y con quien quiera. A lo largo del libro vimos también que él en ningún momento culpa a Dios de nada. Él dialoga con Dios, él llega incluso hasta quejarse. Hombre, como para no quejarse. Él llega a argumentar con Dios. Él llega incluso hasta a maldecir el día de su nacimiento. Y llega incluso hasta a desear la muerte. Pero en ningún momento culpa a Dios de sus males, sino que él está bien claro consigo mismo de que su creador, su Dios, tiene todo bajo control y que por motivos que él no sabe, le están pasando una serie de tragedias
una serie de desgracias, pero, repito, en ningún momento él culpa a Dios. En cuarto lugar, compartí el día jueves que no siempre el tener, no siempre el ser próspero significa que Dios esté detrás de esa prosperidad. Incluso a veces en otros libros de la Biblia, como por ejemplo el Eclesiastés, vemos que hay inconversos, hay impíos, hay pecadores, hay gente que no ama ni respeta a Dios, ni cumple con sus mandamientos, que también viven una vida en cierto sentido próspera, materialmente hablando. Por lo tanto, esa asociación que se produce a veces entre, bueno, está próspero o es próspero, tiene bienes materiales, luego Dios está con él, no siempre esa fórmula matemática es así, no toda prosperidad procede de Dios. Y en el caso de Job sabemos que él atribuía todo al favor y a la misericordia y al amor de Dios, pero la prosperidad de Job no era lo más importante que él tenía, sino más bien su relación con Dios. En quinto lugar, vimos que las circunstancias terribles por las cuales tuvo que pasar, pérdida de hijos, la salud, su reputación, etcétera, etcétera, las circunstancias totalmente adversas no lo cambiaron, sino que él siempre mantuvo su confianza en el Señor. Él sabía que en algún momento, no sabía cuándo, ni cómo, ni cuándo, pero él sabía que en algún momento Dios iba a demostrar a sus amigos y a la gente que le rodeaba que él no había cometido ningún pecado, sino que todo lo que estaba pasando es porque Dios, por algo que él no entendía, lo había permitido, pero él no cambia por las circunstancias, sino todo lo contrario, él se mantiene con una firmeza increíble en el Señor y confiando en Él. Y finalmente vimos que en el único en el que podemos apoyarnos y confiar siempre, nosotros los creyentes, es única y exclusivamente nuestro Dios. Esas son las cosas que más o menos vimos el día jueves. Pero hoy quisiera compartir en primer lugar con ustedes el primer punto de este estudio, que tiene que ver con el hecho de no ignorar la realidad del mundo espiritual. Es más bien todo lo contrario. Tenemos que tener claro que el mundo espiritual es tan real, pero tan real como la silla en la que estás sentado o la camisa que llevas puesta. Desde el primer libro de la Biblia vemos que hay un mundo natural y hay un mundo espiritual. Ese mundo espiritual nos puede ver a nosotros. Salvo excepciones, nosotros no podemos ver a ese mundo espiritual, ni siquiera podemos ver a nuestro Dios, ni siquiera podemos ver a nuestro Señor Jesucristo, el que nos salvó y nos cambió la vida. Pero los demonios y los ángeles nos pueden ver a nosotros, y Dios, por supuesto, nos puede ver a nosotros. Y Satanás nos puede ver a nosotros, y de hecho nos ve, y sabe dónde vivimos, y sabe la edad que tenemos, y sabe cómo estamos realmente delante de la presencia de Dios o no. Así que el mundo espiritual es tan real, pero el mundo espiritual hay que conocerlo porque la Biblia nos describe que en el mundo espiritual hay como una especie de jerarquías, hay una especie de orden y depende del tipo de demonio, de principado o de potestad, actúa de una o de otra manera. Yo pienso que el autor de la Biblia que mejor describe el mundo espiritual, sin lugar a dudas, es Pablo. Pablo en una de sus cartas, concretamente en la carta que él escribe a los Efesios, en el capítulo 6, si después queréis leerlo en casa, él describe el mundo espiritual de las tinieblas con los siguientes términos. Dice que nosotros los creyentes tenemos lucha, tenemos una lucha constante y permanente, no contra sangre y contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Desde el primer libro de la Biblia hasta prácticamente el último vemos que el jefe, el líder, la cabeza, la autoridad máxima del mundo espiritual malo o de las tinieblas es Satanás, un príncipe caído, un arcángel caído, arrojado, expulsado de la presencia de Dios por una serie de cosas que todos conocemos, ¿verdad? Y vemos que el objetivo del diablo es hurtar, matar y destruir. Y si algo tenemos que tener bien claro es que Satanás tiene una agenda y tiene un programa y tiene unos objetivos que a toda costa quiere conseguir y quiere alcanzar. Él sabe que tiene poco tiempo. Él sabe que no puede hacer todo cuanto quiera o todo cuanto anhele, pero aún así lo ha de intentar.
También en el mundo del mundo espiritual, digamos la parte buena, la parte de luz, pues la Biblia nos habla de serafines, de querubines, de ángeles, de arcángeles, y por supuesto el Señor Jesucristo es la cabeza y es la autoridad dentro de ese mundo espiritual. Pero así como al Señor Jesucristo se le llama el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, a Satanás se le conoce con ese título de el príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? Y dijimos el día jueves que Satanás, a pesar de que fue arrojado de la presencia del Señor, Satanás es un ser inteligente y un ser tremendamente astuto. El apóstol Pablo en algunas de sus epístolas de vez en cuando pedía oración y utilizaba la expresión y hermanos, orad por nosotros para que Satanás no tome ventaja, y orad por nosotros porque a veces sabemos que hasta se nos puede llegar a presentar como ángel de luz, y orad por nosotros porque no ignoramos sus maquinaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y habla ahí de espada, y habla de guerra, y habla de yelmo, y habla de coraza, y habla de escudos, y unos términos puramente militares, porque él sabe perfectamente que el mundo espiritual es real, y hay conflicto, y hay batalla, y tanto uno como otro están tratando de ejercer influencia y control en la vida de las naciones, en la vida de los seres humanos, en la vida de las personas, y también influenciar positiva o negativamente la vida de los creyentes. En segundo lugar, algo que vemos en el libro de Job de una forma muy clara, aparte de otros libros de la Biblia, es el odio que Satanás nos tiene. Satanás no te ignora por el hecho de que te has convertido. Dice, bueno, ya se convirtió, pasó de las tinieblas a la luz, en vez de estar bajo mi jurisdicción o bajo mi control y dominio, ahora está en otro bando, en otro equipo, en el de los ganadores, por lo tanto, bueno, me olvido de él, me olvido de ella. No, al contrario. Satanás odia que tú estés sano, que tú estés bien, que tú estés en comunión con el Señor. Satanás odia todo lo que tiene un creyente a raíz de haber conocido y de haber aceptado al Señor. Odia que tengas paz, odia que puedas dormir bien, odia que tu familia funcione, odia que tus hijos se conviertan, odia todo absolutamente de la vida de un creyente. Y su objetivo es muy claro. Y lo voy a decir muy claro, para que no tengamos ningún género de dudas. Satanás nos quiere destruir. ¿Cuántos dicen amén? No lo va a conseguir, amén. Yo rogaría que cuando digáis amén, decirlo un poquitín más fuerte para que me ayudéis. Amén. Hombre, eso ya es otra cosa, ¿no? ¿Vale? No lo va a conseguir, porque mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Pero eso no significa de que no lo va a intentar. La Biblia dice que tenemos que usar el escudo de la fe para poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. Luego se da por sentado de que él no se cansa. Satanás no se cansa, no duerme, no necesita descansar, no necesita tomar vacaciones, sino que él está constantemente maquinando y dando las vueltas. Bueno, una de las cartas de Pedro dice que está como una especie de león rugiente buscando a quién devorar. Por lo tanto, en el mundo espiritual se mueven muchas cosas que a veces aquí en el mundo natural, físico nuestro, en el cual nos movemos y vivimos, no conocemos, no sabemos, ¿verdad? Estamos como en otra dimensión, en otro nivel, pero lo que está bien claro por los textos y la enseñanza de la Biblia es que Satanás nos odia y quiere ir detrás de nosotros para destruirnos. Por eso creo que es muy importante que a veces le pidamos más frecuentemente al Señor algo que a veces no le pedimos, y es muy necesario, es una herramienta indispensable en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, y es discernimiento espiritual. Primera de Corintios capítulo 12 nos da una pequeña lista, hay otra en Romanos 12 de dones del Espíritu Santo, y uno de ellos es discernir los espíritus. Y también por ahí Juan en una de sus cartas dijo en cierta ocasión, hermano, y probad los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios, y te dice cómo se pueden probar y cómo puedes saber si esto es de Dios o esto no es de Dios, ¿verdad? Así que tenemos que ver a veces lo que hay detrás. ¿Se acuerdan ustedes una vez una chica que cuando Pablo iba a un río a orar, porque allí era el lugar que se había establecido para orar, en la ciudad donde vivía aquella mujer vendedora de púrpura llamada Lidia, ¿os acordáis? Ahí en Filipo, dice que salía una chica y decía aparentemente cosas bonitas acerca de Pablo y de Silas. Y les hacía aparentemente una buena publicidad, una buena propaganda. Oye, estos son siervos del Dios Altísimo. Y dice que esto lo hacía durante varios días, pero a Pablo no le gustaba aquello.
A Pablo le desagradó, pero Pablo esperó, no lo hizo al momento, sino que dice que desagradando a Pablo después de muchos días, reprendió al espíritu que estaba utilizando a esta chica, ¿verdad? Y dice que salió de ella. Y bueno, ahí se formó un lío que ustedes conocen perfectamente, porque tenía un espíritu de adivinación, cosa que mucha gente tiene y no se da cuenta. Un espíritu de adivinación. No, es que yo lo tuve desde niña, que mi abuela me enseñó y tal, ¿verdad? Pues tenía un espíritu de adivinación y entonces Pablo la reprendió y bueno, saben ustedes que se armó un lío bárbaro, un lío tremendo en Filipo, ¿no? Y cuando el apóstol Pedro le dijo al Señor Jesucristo, Señor, no subas a Jerusalén, nos acabas de decir que te van a matar, que te van a repudiar, que te van a crucificar, pero hombre, si lo sabes, no subas. Si tienes conocimiento de que te van a crucificar, de que no vamos a ser bien recibidos y tratados, no subas, ten compasión de ti y de nosotros. Y el Señor Jesucristo podía haberle dicho, tal vez nosotros podíamos haberle dicho, bueno, Pedro, veo que me aprecias, veo que te preocupas por mí, tranquilo, no te preocupes, ya verás. No, fue muy contundente y le dijo, apártate de mí, Satanás. Era el diablo hablando a través de la boca de Pedro. Días antes había sido usado poderosamente cuando dijo aquello de tú eres para mí el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el Cristo. Y el Señor le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto que acabas de decir no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Pero días más tarde, el mismo hombre, el mismo instrumento que es utilizado poderosamente por el Señor, se deja usar por el diablo. Entonces el Señor no va a permitir bajo ningún concepto que Pedro pase desapercibido esta palabra, sino que toma autoridad y dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Ve? Así que vemos que Job fue un hombre que fue probado, pero detrás de toda aquella batalla, detrás de toda aquella tragedia, narrada en forma poética, típica poesía hebrea y también algo en prosa, vemos que Satanás se encuentra. Vemos que él lo primero que pierde son sus bienes materiales. Y no lo fue perdiendo poco a poco, día a día, sino que en un día. ¿Quién está preparado para perder todo lo que tiene en un día? Yo creo que nadie. Nadie en la vida está preparado para perder lo que tanto sudor y lágrimas y sacrificio te ha costado obtener. Puede ser tu casa, tu coche, tu ropa, lo que sea. Pues él lo perdió todo en un día. Fue el primer ataque. El ataque fue a lo material, al aspecto económico, arruinarlo económicamente. De ser el hombre más rico de Oriente, él vivía por la zona de Arabia Saudita más o menos, de ser el hombre más rico y seguramente envidiado de la zona y de la época, a ser un hombre totalmente arruinado, desposeído absolutamente de todo. Pero bueno, le quedaban los hijos, aparentemente, porque la Biblia dice que el segundo anuncio, la segunda noticia que le traen es que todos sus hijos, los varones y las hembras, los 7 varones y las 3 hembras, han muerto. 10 hijos se enterró en un día. 10 funerales en un mismo día. Es increíble, hermanos. El golpe fue brutal. Pero hay algo que todos y cada uno de nosotros debemos de valorar mucho, y es la salud que tenemos, ¿sí o no? Podemos tener hijos, podemos tener casas, podemos tener buena ropa, podemos tener dinero, podemos tener buenas casas, pero sin salud somos unos desgraciados. Algunos dirán, bueno, por lo menos quedó sano. En absoluto. Job contrajo una enfermedad terrible, que si ustedes se meten por ahí, por los comentarios que se hacen sobre el libro y la figura de Job en internet, van a encontrar todo tipo de opiniones, pero lo que está bien claro es que era un hombre que físicamente estaba destruido. Destruido. Dice que apenas le quedaba la carne de las encías. Era piel y huesos, hermanos. Era tal el olor a podrido, perdonen, que desprendía que hasta su mujer y sus amigos huían de él. Era algo terrible, de verdad que era algo tan patético ver a aquel hombre tan rico, tan bien vestido, tan bien cuidado, tan bien comido, verlo en aquella condición, que dice que unos amigos de él vinieron a consolarlo y durante una semana fueron incapaces, una semana entera, de decirle ni una sola palabra, sino más bien todo lo contrario. Hay un pasaje que yo quisiera leer en esta tarde, que se encuentra en el libro de Job, por supuesto. Estamos en el capítulo 19
y voy a leer a partir del versículo 13. Yo sé que el libro de Job es un poco largo, tiene, si no recuerdo mal, 42 versículos. Pedirles a ustedes que lean el libro de Job en esta semana, sé que la mayoría no lo van a hacer. Lo sé porque otras veces he pedido que lean libros más cortos y os ha costado. Imagínate si os pido que en esta semana os leáis el libro de Job. Entonces os lo voy a poner más fácil. Leeros un capítulo al día del libro de Job. En un mes y un poquito habréis podido leer todo el libro, ¿vale? Entonces, si queréis a partir de mañana lunes empezar a leer el libro de Job, estupendo. En 42 días te lo puedes leer. Yo te voy a leer parte del capítulo 19, arrancando desde el versículo 13. Presta atención, porque hay una descripción muy gráfica de lo que le está pasando a este pobre hombre. Y dice así. Es Job el que está hablando, ¿vale? Hizo alejar de mí a mis hermanos. Algo le pasó parecido a José, ¿se acuerdan? Y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo, fíjate tú, llamar a tu criado, y no me respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme, hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh, vosotros, mis amigos, tened compasión de mí. Tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me perseguís como Dios? Y ni aún de mi carne os saciáis. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? Mira tú por dónde, el anhelo de Job, el deseo de Job. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Él nunca vio el libro de Job. Pero mira tú por dónde nosotros en esta tarde estamos leyendo sus palabras, sus oraciones, todo lo que le pasó, porque aquel deseo de que esto no se olvidara, sino que se plasmara, se escribiera en un libro, el Señor lo permitió, y tenemos en nuestras Biblias nada más y nada menos que esta joya de la literatura, el libro de Job. Así que su deseo, su anhelo, se cumplió al pie de la letra. Versículo 24. Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Hasta ahí. Hay algo que Job tenía muy claro, y es que el Dios que él tenía, el Dios que él adoraba, el Dios en el cual él había creído y confiado, tenía una particularidad que ningún otro Dios tiene. No es que haya otros dioses, sino que él vivía en una época en la que la idolatría estaba al pie de la letra y estaba por todas partes. Él sabía que su Dios es el único Dios que goza de inmortalidad. Su Dios no muere, su Dios no va a ser vencido por otro superior. Él sabía que su Dios es un Dios inmortal, aunque Él es un ser mortal, un ser finito y limitado. Él sabe perfectamente que el Dios al cual Él adora, al cual Él conoce, es un Dios inmortal. Y en este versículo tan conocido que es el versículo 25, donde dice: yo sé
que mi Redentor vive. En el texto original dice, Ani yadati goali hai. Él habla, ¿cómo podría explicarlo? Él dice, yo sabía. Aquí dice, yo sé. Pero el término del verbo dice, yo siempre he sabido. Yo sé perfectamente. No es algo que he descubierto hoy, después de esta prueba, después de esta amarga y triste circunstancia por la cual estoy atravesando, sino es que yo he tenido siempre claro, yo siempre he sabido que mi Redentor vive. Ahora, la palabra Redentor, que él emplea como mi Redentor, no como el Redentor, sino como mi Goalí, mi Redentor, es la famosa palabra que un día hablamos de ella cuando tocamos y estudiamos el libro de Ruth, la palabra Goel, ¿os acordáis? La palabra Goel es una palabra importantísima en la Biblia, y Booz, el que se casa después con Ruth, tenía el título de Goel. ¿Qué era un Goel? ¿Qué tenía que hacer un Goel? Bueno, pues déjeme que les diga que en la ley de Moisés, en la Torá, en la palabra de Dios, el Señor había establecido una ley muy curiosa, una ley que ninguna nación, ningún pueblo de la tierra tenía. Y es que cuando un hombre se casaba con una mujer y moría sin haber tenido ningún hijo con ella, el hermano o el pariente más cercano al marido muerto, al difunto, tenía la obligación de casarse con la viuda, y el primer hijo que tuviera con dicha viuda se consideraba como si hubiera sido hijo del primer marido. ¿Me expliqué bien o no? ¿Se entendió? Ok. Ahora, puede ser que la viuda quedó con deudas. Puede ser que vivió un tiempo con su marido y no tuvieran hijos, pero contrajeran una serie de deudas. El que se casaba con ella, no solamente se casaba con ella y tenía que levantarle descendencia al marido para que no se perdieran las tierras y las herencias, etcétera, etcétera, sino que era el responsable de cubrir todas las necesidades y cubrir todas las deudas de la mujer con la que se casaba. Ya los demás hijos eran considerados como si fueran de él, pero el primero que nacía de esta unión, de este Goel, era el título que se le daba. La palabra Goel es redentor, Goalí es mi redentor. Estaba considerado como si fuera del primer matrimonio, del primer marido. Booz tenía que casarse con Ruth porque era el pariente más cercano, ¿verdad? Y por lo tanto él tenía que casarse con ella, tenía que levantar descendencia, tenía que cubrir todas sus necesidades materiales, espirituales, etcétera, etcétera, etcétera. En el Padre Nuestro hay una parte que dice, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, que está basada en la cultura, en la idea del Goel, aquel hombre que se casaba y redimía. Redimir es comprar. Aquel hombre que compraba, entre comillas, y redimía a esta mujer sin futuro, a esta mujer que a lo mejor ya tenía una cierta edad, una mujer con la que a lo mejor nadie se quisiera casar por la edad o por lo que fuera, ¿verdad? Pero sin embargo el Goel sí tenía que hacerlo. Y esta palabra que se traduce aquí en el verso 25, yo sé o yo siempre he sabido que mi Goel, que mi Redentor vive, es una palabra muy bonita, muy interesante, porque así como tiempo más tarde en la ley de Moisés esto se desarrolló de una forma extraordinaria con cómo se hacía y cómo no se hacía y los testigos y cómo era la ceremonia, etcétera, etcétera, ya en la mente de Job, ya él sabía, aunque no lo había leído, porque Job nunca leyó la Biblia, porque ni una sola letra, ni una sola página de la Biblia se había escrito en la época de Job, pero él sabía perfectamente que él no iba a terminar así, aunque lo criticaran, aunque sus hijos hubieran muerto todos en un día, aunque su mujer se le volviera en contra, aunque sus cosechas se le echaran a perder, aunque sus animales fueran secuestrados, etcétera, etcétera. Él sabía que su Redentor, su Goel, de alguna manera, en algún momento iba a intervenir. Ahora, ¿quién le enseñó todo esto a este hombre? No lo sé. ¿De dónde aprendió este hombre que Dios no iba a permitir que aquellos supuestos amigos que le decían, mira, algo malo estás haciendo para que las cosas te vayan tan mal? Porque no es normal que de estar aquí arriba pases a estar aquí abajo. Eso no es normal. Eso no le ha pasado a nadie. Lo normal es que una persona vaya prosperando y aprendiendo y creciendo y teniendo cosas, pero a ti te ha pasado todo lo contrario.
Tú eras sido el hombre más rico y próspero y envidiado del Medio Oriente y ahora resulta que eres peor que un gusano. Job tuvo unas luchas consigo mismo tremendas. Dice que cuando era de día anhelaba y soñaba que llegara la noche. Y cuando era de noche anhelaba que amaneciera lo antes posible. Es como el marinero que cuando está navegando quiere llegar pronto a tierra. Y cuando está en tierra está deseando volverse a embarcar y mandarse a mudar otra vez, ¿verdad? La vida de Job era terrible, sin amigos, sin hijos, por lo menos durante un tiempo su esposa en contra, sus conocidos le huían, sus criados, fíjate tú, sus criados no le hacían ni caso, se reían de él, producía asco en las personas que antes eran sus amigos y que él había ayudado tanto. Dice, pero yo sé que todo esto en algún momento, no sé cómo, ni cuándo, ni dónde, pero yo sé que como mi Redentor está vivo, en algún momento las cosas van a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Y a mí me gustaría que en esta tarde, cuando terminemos este mensaje, yo el primero, le pidamos al Señor que nunca se nos vaya del corazón este deseo de decir, yo sé que algún día lo que ahora tal vez no funciona, lo que ahora tal vez no tengo, lo que ahora tal vez no está bien, yo sé que el Señor va a obrar en mi familia, en mi economía, en mi salud, en todas y cada una de las áreas de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo veo que la palabra resignación ni siquiera está en la Biblia. Resignarnos, ¿a qué? Bueno, ya estoy enfermo, ya me resigno a que me muero dentro de un año, porque lo dijo un señor que tiene un título colgado en la pared. Pero no nos olvidamos de que detrás de ese título colgado en una pared hay unas promesas de Dios que tiene mucho más poder y tiene mucho más autoridad que lo que en un momento determinado ese señor pueda decir con razón o sin razón. Y puede ser que científicamente, puede ser que clínicamente, por mi historial, por lo que tengo, puede ser que según los cálculos que ellos hacen, pronostican que mi vida tiene 1 año de vida. Pero eso es lo que dice el hombre, eso es lo que dictamina la ciencia médica. Pero Dios en la vida de Job y en la vida tuya y mía y en la vida de todos y cada uno de nosotros tiene que tener siempre la primera y la última palabra. Y yo no nací cuando quise ni moriré cuando quiera, sino que yo nací y moriré cuando Dios lo permita y cuando Él lo tenga establecido. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, yo sé, siempre he sabido que mi Redentor está vivo, por lo tanto las cosas van a cambiar, pero van a cambiar a mejor. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Van a cambiar a mejor, porque de una gloria vamos a otra gloria, y de una victoria a otra victoria, y de una bendición a otra bendición, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Yo sé que mi Redentor vive, y dice aquí, y Él se levantará del polvo. Es decir, no importa lo fea, no importa lo difícil, no importa lo trancada que esté la situación, yo sé que el que está en el trono y el que controla y el que sabe lo que tiene que hacer y cuándo es mi Señor. Y yo lo conozco a Él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, las pruebas de la vida o nos destruyen o nos acercan a Dios. Y en el caso de la vida de Job, eso fue lo que pasó, gracias a Dios. Al final del libro, me gustaría llevarles conmigo, al final del libro de Job, digamos como la conclusión y parte de ese capítulo 42 se leyó esta tarde, si ustedes prestaron atención. Yo quisiera volver a leer esos versículos. Job 42, del 1 en adelante. Job le dice al Señor, yo conozco, yo sé que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Te das cuenta cómo a veces cuando no entendemos las cosas podemos llegar a decir tonterías? Cuando no tenemos toda la información y no tenemos todo el proyecto, todo el plan relatado y explicado, ¿te das cuenta cómo podemos incluso decir cosas que no son así? Por eso Job dice, yo llegué a hablar mal porque no entendía lo que hoy en día entiendo y comprendo. Porque en el libro, el protagonista, y quiero dejar esto bien claro, por favor, el protagonista del libro de Job no es Job. Ah, no. El protagonista del libro de Job no son sus amigos, ni sus hijos, ni siquiera el diablo.
Faltaría más. El protagonista del libro es Dios. Dios es el protagonista del libro. Y allí lo vemos como creador, allí lo vemos como sanador, allí lo vemos como restaurador, allí lo vemos como un Dios que tiene todo el control absolutamente de todo. Incluso en aquella tremenda conversación, después de haberse quejado, Job le dice: sí, ¿ya terminaste? Ahora cíñete como un hombre, ponte de pie y escúchame. Ahora respóndeme a todas y cada una de las preguntas que te voy a hacer. Y es una conversación tan profunda que no hay ninguna otra conversación de Dios con un hombre en esta vida tan profunda como la conversación que Dios mantiene con Job. Y que puedes hacerle preguntas: ¿de dónde estabas tú cuando yo creé el universo? ¿Y dónde estabas tú? ¿Y qué hacías? Y explícame esto y explícame lo otro. Y le dice: mira, y el mar tan orgulloso, esa fuerza tremenda que tienen las olas, ¿sabes cómo las paro yo? ¿Sabes cómo paro yo millones y millones y millones de toneladas de metros cúbicos de agua? ¿Sabes cómo le digo: hasta aquí llegaste, amigo? Aquí se acabó tu orgullo. El hombre en Holanda ha levantado diques, en Nueva Orleans, en Estados Unidos, ha levantado unos diques enormes para que el agua del mar no entre y anegue y destruya las ciudades. Y cuando vino el famoso Katrina, ¿se acuerdan? Que se rompieron aquellos diques de contención de agua, pues Nueva Orleans quedó prácticamente arrasada. Y hemos estado en Holanda, y a veces aquí para ir a la playa uno tiene que bajar, y sin embargo cuando fuimos una vez a Holanda teníamos que subir unas escaleras enormes, porque son los Países Bajos que están por debajo, muchos metros por debajo del nivel del mar. Y el hombre ha logrado poner unos diques de contención para que el agua no entre, y ay del día que se rompan dichos diques, es una tragedia. Pero Dios le dice a Job, dice: ¿sabes cómo yo he parado el mar? Con arena. Y no con montañas enormes de arena, sino he puesto arena y le he dicho al mar: hasta aquí llegas, amigo. Y ya puede ser muy poderoso el mar, ya puede tener toda la fiereza que quiera el mar. La arena es el límite, es la frontera del mar. Entonces Dios comienza a argumentar, Dios comienza a hablarle a Job de tal manera que al final él dice eso: mira, yo no sé ni lo que estaba diciendo. Se queda con la boca abierta. Y él dice: por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Ahora quieres preguntar para aprender. Antes hablabas para quejarte, pero ahora quieres hablar y preguntar para enterarte. Qué diferencia, ¿verdad? La actitud, cómo cambia. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, si Job fue un hombre íntegro, si Job era un hombre con una confianza a prueba de bombas antes de las pruebas, y dice: de oídas te había oído, imagínate cómo tuvo que ser la vida de Job después de haber pasado por esas pruebas y por ese desierto terrible. Bueno, pues la Biblia nos enseña que Dios lo restauró, como vamos a ver ahora. Versículo 6: por tanto me aborrezco. Él no presume de nada, aunque era un hombre tremendamente sabio. Yo creo que nadie ha tenido conversaciones tan profundas, probablemente Moisés, pero en el caso de Job es tremendo. Dice: me arrepiento en polvo y en ceniza. Y sigue diciendo en el versículo 7: aconteció que después que habló el Señor estas palabras a Job, el Señor le dijo a Elifaz tematita: mi ira se encendió contra ti y contra tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Es decir, Dios no solamente oía las palabras y las oraciones de Job, sino que también oía las cosas, las injusticias, las barbaridades que estos supuestos amigos de Job argumentaban contra su amigo. Dice: le he oído y me ha molestado y mi ira se ha encendido. Y ahora dice en el versículo 8: ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job, ofreced holocausto por vosotros y por mi siervo Job, y mi siervo Job orará por vosotros. El enfermo, el hecho polvo, el arruinado, el que no tiene ya hijos, el que está destruido, ese orará por vosotros. El vil y el menospreciado es el que Dios va a tomar para avergonzar a los que se creen sabios y para avergonzar a los que van de sábelotodos. Increíble, ¿no? Porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz tematita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como el Señor les dijo, y el Señor aceptó la oración de Job. ¿Cuántos dicen amén?
Hermanos, vemos que el libro de Job empieza de una forma y termina de otra. Creemos en un Dios que restaura, creemos en un Dios que sana, creemos en un Dios que tiene la primera y la última palabra. ¿Cuántos dicen amén? Así que no te quedes con tu dolor, con tu llaga, con tu enfermedad, con tu problema, sino mira más allá. Y date cuenta que si Satanás le tuvo que llegar a pedir permiso al Señor, el Señor puede hacer lo que quiera porque Él no tiene que pedirle permiso absolutamente a nadie para hacer lo que Él quiera. Pero fíjate qué interesante, en la restauración entra lo material, entra lo familiar, entra lo espiritual, y mira qué interesante, porque ocurre algo que no es normal que ocurriera en aquellos tiempos. Vamos a leerlo, versículo 10. El Señor le quitó la aflicción a Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Interesante, ¿verdad? Vinieron a él ahora, antes huían, ¿se acuerdan? Lo que leímos, capítulo 19, huían, salían corriendo. Ahora dice que le venían todos sus hermanos, sus hermanas. Mira, ahora nos enteramos que Job tenía hermanos, tenía hermanas. Todos los que antes le habían conocido comieron con él pan en su casa, se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que el Señor había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Qué generosos se volvieron, cómo cambiaron las cosas de la noche a la mañana. Es que el Señor puede de la noche a la mañana cambiar tu lamento en baile. Y bendijo el Señor el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos, el número perfecto, varones, y 3 hijas. Y hasta aquí está bien. Pero es curioso que no sabemos el nombre de ninguno de los hijos varones de Job. Superan en número a las hermanas. Sin embargo, no sabemos cómo se llamaban los hijos de Job. Pero sí sabemos el nombre de las hijas. Y vamos a leerlo. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Kesia y el de la tercera Keren-Haput. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job, viejo y lleno de días. Generalmente los que heredaban eran los varones. Las hembras, perdonen, pero no tenían derecho a la herencia. Y generalmente de los varones el que más heredaba era el Bejor. El Bejor es la palabra que se emplea en hebreo para primogénito. Berajá, Bejor, Berajá están unidas, están entrelazadas. La bendición la heredaba fundamentalmente el mayor. Pero las hijas en ningún momento heredaban. ¿Se acuerdan ustedes que una vez hubo una polémica en el desierto cuando unas chicas llegaron a Moisés, las hijas de Zelofajad, y le dijeron, oye, ¿qué pasa con nosotros, que nuestros maridos y tal, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, pues en este caso hay varias cosas curiosas en este último capítulo del libro de Job. Primero, la restauración total y extraordinaria de Job. En segundo lugar, vemos que vuelve a ser fértil, vuelve a ser productivo. No quedó tan destruido, tan tocado, sino que volvió a tener un montón de hijos. 10 en total, 7 varones y 3 hembras. Pero lo curioso es que los hijos no sabemos cómo se llamaban, pero las hijas sí. Y no solamente nos dice el nombre de las hijas, que tiene que tener una razón, y ahora la vamos a explicar, sino que además dice que no había otras hijas tan hermosas como ellas. Sí, eran las 3 mujeres más hermosas de todo Oriente Medio. Pero no solamente eso, sino que además eran ricas. Bueno, la verdad es que lo tenían todo, ¿no? Eran hermosas, eran ricas, ¿qué más, no? Porque dice que su padre les dio herencia, y claro, si el Señor aumentó al doble la fortuna, la riqueza, el patrimonio de Job, imagínate lo que estas muchachas heredaron. El nombre de la primera significa paz o paloma. El nombre de la segunda significa fragancia
aromática, canela, dicen algunos. Y el nombre de la tercera significa belleza. En el nombre de las tres hijas, él quiso plasmar las experiencias que había descubierto, lo que había aprendido, lo que había descubierto en sus experiencias y en sus pruebas con Dios. ¿Se acuerdan cuando yo hace un tiempo atrás prediqué de un versículo de la Biblia que dice así ese versículo: Elisama, Elisada y Elifelet? No dice más. Elisama, Eliada, Elifelet. Tres hijos del rey David. Dios me oye, Dios me conoce y Dios me liberta. Los tres empiezan por Elí, Elí, Elí. Mi Dios me oye, mi Dios me conoce, mi Dios me liberta. David lo que hace es que plasma en la vida de sus hijos sus experiencias con Dios. Él sabía que su Dios no era sordo, que su Dios lo oía, por lo tanto, Elisama. Cada vez que David llamaba a su hijo por la ventana o en el patio o en la calle o donde fuera, Elisama, Elisama, Dios oye, todo el mundo en Jerusalén, la ciudad de David donde él vivía, sabía perfectamente que el Dios del rey era un Dios que oía, no era un Dios sordo como Moloc, como Milcón, como Baal o como cualquier otro. Mi Dios me oye. Y David sabía perfectamente que su Dios lo oía. Desde la angustia invoqué al Eterno y él me oyó, decía David. Su segundo hijo, Dios conoce. Él sabía perfectamente que cosas íntimas, privadas, que jamás le había tal vez contado a nadie, su Dios las conocía, porque si alguien sabía en esta vida que Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro y nuestra condición actual, ese es nuestro Dios, ¿sí o no? Pero de nada sirve saber que Dios me oye y que Dios me conoce si Dios no Elifelet, es decir, si Dios no me liberta. Porque hay gente que te puede oír. Claro, psicólogos, psiquiatras, amigos, pastores, etcétera, te pueden oír, te pueden conocer, pero no te pueden libertar. Pero nuestro Dios es un Dios que nos oye, es un Dios que nos conoce y es un Dios que liberta. ¿Cuántos dicen amén? Y en esos tres nombres, Elisama, Eliada y Elifelet, David refleja sus experiencias con su Dios a lo largo de su vida. Bueno, pues lo mismo hace Job. Job dice, mira, perdí mis hijos, por poco pierdo la vida, estuve enfermo, estuve arruinado, mis amigos me abandonaron, mis criados eran unos malcriados, los llamaba, les suplicaba y no me hacían ni caso. Apestaba, estaba enfermo, en una condición deplorable, mis amigos huían de mí. Pero ¿sabes qué? Ahora que Dios me ha levantado, ahora que Dios me ha perdonado, ahora tengo paz, ahora tengo fragancia y ahora tengo belleza en mi vida, porque esas experiencias que él descubrió con su Dios quiere que queden grabadas a fuego en el nombre de cada una de sus hijas. De tal manera que no quiero que la gente me conozca como un hombre amargado, un hombre frustrado, un hombre hecho polvo, un hombre que no ha levantado cabeza desde aquello que le pasó hace 40 años, desde aquel hijo que enterró ya no es el mismo, o desde aquel negocio que le salió mal, el pobrecito ya, la verdad es que ya no tiene ganas de vivir. No, al contrario, dice que vivió un montón de años más y murió lleno de días, como diciendo, murió bien, murió en victoria. Hermanos, el Señor quiere que empecemos bien y que terminemos mejor. Hay cosas que a veces relacionamos que no tienen por qué tener esa relación. No, es que los jóvenes son rebeldes. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está escrito en la Biblia que el joven es rebelde? Yo veo centenares de jóvenes en la Biblia que amaban a Dios, que servían al Señor y que sus vidas pasaron a la historia, no por ser rebeldes, sino por ser adoradores de Dios y obedientes al Señor. Tienen a David, tienen a los tres jóvenes hebreos en Babilonia, tienen a José y tantos y tantos. No relacionemos cosas que para el mundo son normales, sino que relacionemos que si el Señor está conmigo, el Señor me restaurará, el Señor me perdonará, el Señor me bendecirá, porque yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Así que, ¿sabes qué? Tengo paz, decía Job. Mi hija se llama Jemima, Paloma. Paz, tengo paz en mi vida. El mundo no me ha cambiado, yo cambio al mundo en el nombre de mi Dios. No estoy amargado, no estoy frustrado, sino tengo belleza y tengo fragancia. Dice que para Dios somos grato olor. Yo sé que hay gente que apesta, ¿sí o no? Hay gente que apesta. Hay toda una industria de perfumes y de colonias y de
desodorantes, etcétera, etcétera. A veces cuando a uno le regalan colonia y desodorante no sabe uno qué es lo que te están tratando de decir. No sabe si es porque realmente te aprecian o porque te están diciendo toma para que te perfumes un poco, ¿no? Pero lo que está bien claro es que nuestra vida restaurada y conectada con el Eterno, con la fuente de vida que es nuestro Dios, dice la Biblia que para Dios somos grato olor. Y yo quiero que le pidamos en esta tarde al Señor no resignación por ciertas y determinadas circunstancias o situaciones por las cuales puede que estés pasando o pasarás, si Él lo permite así, sino que le pidamos al Señor la fe de Job, porque se habla mucho de la paciencia de Job, sí está bien, pero hermanos, la fe de Job, y permítame decir esto porque no quiero terminar sin decir esto, yo creo que fue el hombre más probado de toda la historia de la humanidad. Por supuesto, el Señor Jesucristo fue tremendamente probado hasta la muerte y muerte de cruz, pero quitando la figura del Señor Jesucristo, yo creo que no ha habido otro hombre más probado en todo, porque tú miras la vida de David y fue probado, pero no en todo, sino en un aspecto. Y miras la vida de José y fue probado, pero en algunas áreas, no en otras. Pero miras la vida de Job y no hay área de la vida de Job que Dios no tratara con ella. Pero Job no pasó a la historia como un hombre amargado, un hombre que fue una maravilla de hombre, pero terminó hecho una pena, sino que terminó dando victoria, dando gloria, dando honra al Señor. Y tengamos esa fe en nuestros corazones. Pidámosela al Señor en esta tarde. Señor, yo quiero tener la fe, la confianza de que tú todavía no has terminado tu obra en mí. ¿Cuántos dicen amén? Dios todavía no ha terminado su obra en mí. Díselo al que está a su lado. Dígaselo, por favor. Dios todavía no ha terminado su obra en mí. Yo todavía creo que Dios todavía tiene muchas cosas que hacer en mi vida. Y creo que todavía Dios me puede de vez en cuando usar. Y si así no fuera, estoy dispuesto a que me lleve ahora mismo a su presencia. Así que todos y cada uno de nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, termina tu obra en mí. Lo que ves que me falta, lo que ves que tienes que quitarme, yo estoy dispuesto a entregártelo en esta tarde a ti. ¿Estamos de acuerdo? ¿Podemos unirnos en esta oración? Nos ponemos de pie, por favor, todos. Las cosas que Job aprendió en las pruebas no las iba a aprender de ninguna otra manera. Lo que se aprende con lágrimas y con dolor no se olvida nunca, nunca. Y Job fue tan probado y lloró tanto y lo pasó tan mal, pero descubrió que su Dios nunca lo abandonó, a pesar de que los demás le decían que sí. Porque él sabía, como dijo aquel hombre, yo sé en quién he creído. Y yo quiero que en esta tarde, con tus ojos cerrados, tu rostro inclinado, le pidamos al Señor en este momento que si nos tiene que pasar por alguna prueba, porque Él lo considera así oportuno o necesario, que lo haga. Pero que nosotros aceptemos esa prueba o ese trato de Dios con gozo, con la paz y con la tranquilidad de saber que Dios sabe lo que está haciendo conmigo. Como dije el otro día, una característica fundamental de las pruebas es que no entendemos lo que está pasando. Job tampoco lo entendía, pero él sí sabía una cosa: yo sé que mi Redentor está vivo. No sé por qué se me mueren mis niños. No sé por qué estoy enfermo. No sé por qué todo el mundo me odia y me rechaza. No sé por qué he llegado a este punto tan terrible en mi vida, no lo sé. No sé ni por qué nací, decía Job. Maldito el día en el que nací. Ojalá me hubieran abortado el día que mi madre se enteró que iba a nacer. Claro, había una lucha, una batalla en su interior tremenda, tremenda. Pero ¿sabes qué? Cuanto más grande sea tu batalla y tu lucha, más grande será la victoria en el Señor. Aleluya. Y en esta tarde confesamos tu victoria. En esta tarde, Señor, nos humillamos delante de tu trono, de tu presencia. Y te pedimos, Señor, que fortalezcas nuestra fe para que a lo largo de toda esta semana podamos
vivir cerca de ti, de tu corazón. Quita de nosotros lo que no te agrada, quita de nosotros lo que tú no has puesto, y pon tus deseos, pon tus anhelos, tus objetivos, tu presencia en nuestras vidas. Y te pido, Señor, por mis hermanos aquí presentes, que tú los bendigas, y por los que verán o estarán viendo en este momento el culto. Señor, fortalécenos a todos y a cada uno de nosotros para que podamos acercarnos a ti ahora más que nunca, en este momento de la historia, en este momento de nuestra vida, que podamos aferrarnos a nuestro Dios y decir: aunque tú me mates, te seguiré adorando, Señor. Dios mío, fortalécenos la fe, tómanos fuertemente de la mano para que podamos caminar contigo todos los días de nuestra vida, de victoria en victoria, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de bendición en bendición. Aleluya. Guárdanos, Señor, guárdanos de las pruebas, guárdanos, Señor, en el camino de la vida, y que podamos transitarlo siempre contigo, sabiendo que no estamos solos, tú estás a mi lado. Aleluya. Y ahora pídele tú con tus propias palabras al Señor, ahí donde estás, con tus propias palabras al Señor. Tú lo sabes hacer. Señor, enséñame a hacer las cosas bien. Enséñame a superarme. Enséñame a crecer, a madurar. Enséñame. Y Dios generalmente utiliza el dolor, la prueba, para enseñarnos. Pero no son lágrimas en vano, no es dolor inútil, sino que todo tiene un propósito y todo tiene una razón de ser. Aleluya. Aleluya. Gracias, mi Señor, te adoramos.